Libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer solamente dos versículos del capítulo 18, el verso 31 y el verso 32. Primero de Reyes, capítulo 18, verso 31 y 32. Mientras buscan la palabra del Señor, una de las cosas que es bueno decirlo como introducción a lo que hoy vamos a leer, qué tremendo es cuando la memoria y el olvido juegan un rol preponderante en la vida espiritual de una persona y también de una nación. Creo que es muy relevante cuando comenzamos a hacer esos recuerdos. Como digo, hacemos memoria y a veces olvidamos y tendemos a que dejemos de lado las cosas que son verdaderamente importantes y las reemplazamos por cosas nuevas. Quiero leer, espero que estén apercibidos, y le doy lectura a esta palabra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. Y que Dios me dé a mí la gracia en esta mañana para poder exhortar también esta palabra y podamos asimilar y tomar el sentido que tiene y la historia que tiene también inmensa en esta lectura bíblica. Quiero pedirle a los que puedan hacerlo que se pongan una vez más en pie y hagamos una breve oración para disponer el corazón, simplemente, como digo siempre, para disponer el corazón. Soberano y eterno Padre Celestial, vamos delante de tu presencia por los méritos de Jesucristo. Hoy queremos más que nunca dejar a tus plantas toda preocupación. Acabo de hacer, Señor, un comentario de cómo a veces hasta las noticias influyen en nuestro ánimo, viendo cada situación amarga, triste, casas anegadas, canales y ríos desbordados en el sur, donde también tenemos conocidos, tenemos familias. Queremos, Señor, que el día de hoy todas estas preocupaciones, todas las cargas, las que hayamos tenido, las que hoy estamos llevando, las dejamos a tus plantas. Llévate toda nuestra preocupación, toda carga la dejamos ante ti. Tu palabra dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y hoy queremos dejar toda ansiedad, todo peligro, todo miedo, toda ansiedad, todo lo que cause un peso emocional, lo queremos dejar delante de tu presencia y poder decir: habla, Señor, que tu siervo y que tu sierva escuchan, y poder ser receptores del mensaje de tu palabra. Espíritu Santo, tenemos absoluta certeza que tu presencia está en este lugar, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí tú estás presente. Y aquí habemos más de 2 personas. Sabemos que tu presencia está aquí. Háblanos conforme a nuestras necesidades. Háblanos, confróntanos con lo que solamente tú conoces. Todos los demás que están aquí pueden ver, Dios mío, nuestro rostro, pueden ver cómo hemos venido vestidos, pero no pueden ver el corazón, que tú sí lo conoces, tú sí lo sabes. Tú escudriñas las entrañas de nuestro ser, Señor, y que tu palabra venga a ser ese alimento espiritual, esa vacuna espiritual también, si hay necesidad de poder sacar lo que no está bien, Señor. Úsame a mí como instrumento en tus manos. Usa mis frases, mis palabras, mis expresiones sean usadas por tu Espíritu Santo para que el propósito de tu palabra se cumpla en cada una de nuestras vidas. Te lo rogamos y te lo pedimos por Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen asiento, amados hermanos.
Estos versículos que acabo de leer, estos dos versículos tan simples, tan lacónicos, que parecieran como que fueran, no dijeran mucho, son los que relatan lo ocurrido en el Monte Carmelo, cuando Elías es confrontado y está emocionalmente sorprendido cómo el pueblo de Dios se había olvidado de su Señor. Cómo el pueblo de Dios se había desviado. Es un tiempo donde el profeta Elías confronta al rey Acab, a Jezabel, su esposa, una mujer que trajo idolatría y trajo la adoración de dioses ajenos, a los profetas de Baal y Astoré, que ese día también estaban presentes, y este era un tiempo de profunda apostasía en el reino del norte, me refiero a Israel, de profunda y desastrosa apostasía. El pueblo en este ambiente que estamos leyendo y hemos leído estos versículos, el pueblo está absolutamente dividido en su lealtad. Por una parte intentan honrar al Señor, pero por otra parte coquetean con la idolatría. Ya dije que Jezabel había traído nuevos dioses, nuevas ideas, nuevos conceptos, y mucha gente se había olvidado de Dios, se había olvidado de sus misericordias. Simplemente le llamaba la atención lo novedoso, lo que estaba de moda. La confrontación entonces del Monte Carmelo es para saber quién es el verdadero Dios, el Dios que puede responder. Esa es la confrontación que están. Entonces aquí está el pueblo reunido, está el profeta Elías, están los sacerdotes de Baal y de Astoret, y el reto es el siguiente: ¿quién es el verdadero Dios de este pueblo? Y la gente sabía, como dije, es un tiempo desastroso. En este escenario que estoy describiendo, Elías no solo busca fuego y respuesta del cielo, busca también la restauración del pacto con Dios. Porque este pueblo se había olvidado que Dios tenía un pacto con ellos y que Él había dicho que Él sería su Dios y que ellos también serían su pueblo. Y este llamado es a Israel a volver a Dios, que lo nombró y lo formó como tal. Es Dios el que lo escogió, es Dios el que los trajo de la tierra de Egipto, el Dios el que lo preservó, el Dios el que hizo una promesa a este pueblo. Antes, simplemente para poder sumergirnos entonces en el concepto histórico del relato bíblico que hemos leído, antes del capítulo 18 que acabamos de leer, Elías anuncia una sequía que va a ser prolongada como confrontación profética. Elías es el que dice y le habla al pueblo que no va a llover por largo tiempo, y eso iba a traer verdaderamente. En el capítulo 17, si ustedes lo leen en casa, se lee el efecto del anuncio que hace Elías sobre la vida diaria y la supervivencia de Israel. Es bien significativo eso. Antes del desastre agrícola y el hambre, la gente empieza a reconocer que algo estaba mal, algo estaba pasando en medio del pueblo por lo que había acontecido. Este escenario generó el clímax entonces del capítulo 18, donde Elías provoca una prueba para saber cuál es el verdadero Dios de Israel. ¿Es Baal o es Yahvé, como se le nombra un nombre de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cuál de los dos es el verdadero? Y creo que es también muy interesante el concepto que aparece en la historia del Monte Carmelo. Creo que es una exhortación para nosotros que tiene muchas aristas interesantes, importantes que poder repasar en este día. Y quiero tocar 3 puntos para ver si podemos sacarle un extracto que nos bendiga, que nos exhorte, una palabra que hable a tu corazón, a tu mente. Número 1, hablemos del simbolismo de las 12 piedras. ¿Y por qué digo 12 piedras? Porque Elías, cuando decide entonces, cuando se produce esta confrontación, la confrontación era de la siguiente manera:
Tú construyes un altar y yo construyo, Elías construye un altar y los profetas construyen otro. Elías toma 12 piedras para poder construir su altar. 12 piedras. Ese es lo que él va a usar para poder edificar este altar. Las 12 piedras mencionadas entonces en este relato bíblico simbolizan simplemente las 12 tribus de Israel. Mira qué interesante lo que hace. Esta es una afirmación de identidad que hace Elías, de identidad nacional y religiosa en medio de la fragmentación. El pueblo, ya dije que estaba dividido. El pueblo, una parte seguía creyendo en Dios, pero otra parte estaba absolutamente fuera. Había cambiado todas sus preferencias espirituales. El profeta Elías recogió, como dije, 12 piedras, no por romanticismo arqueológico, por favor, que nadie lo considere así, sino por teología. Las 12 piedras son una confesión simplemente silenciosa, aunque el reino esté políticamente fracturado, como dije, entre el norte y el sur. No se olvide que ya hemos predicado en otra instancia que el reino se dividió. Existe el reino del sur y el reino del norte, que posteriormente se van a unir, pero en este momento están fraccionados. Aunque el reino esté, lo que dice este versículo, que aunque el reino esté políticamente fracturado entre norte y sur, delante del Señor sigue existiendo como un solo pueblo. Porque este Dios es un Dios que puede fusionar y unir lo que a veces el mundo divide dentro de cada uno de nosotros. Cada piedra, por lo tanto, representa una tribu y una historia. Eso es lo que presenta el relato bíblico. El Dios que llamó a Abraham, porque esta historia comienza con Abraham. El Dios que sostuvo a Isaac, el que disciplinó y preservó a Jacob, están aquí en estas 12 piedras donde construye el altar Elías. Están representados absolutamente bajo ese concepto. En este contexto, 12 no es simplemente una estadística, sino teológicamente una teología pura, porque tiene un sentido muy profundo. El altar no representa una facción religiosa, sino la identidad completa del pueblo que pertenece a Yahvé, a Dios. Aquí hay una representación extraordinaria que hace el profeta para enfrentar a estos sacerdotes, a estos enviados que tenía Baal. Así, el acto de juntar 12 piedras habla de unidad del pacto en un tiempo de división. ¿Por qué era importante consideré importante colocar ese detalle como número uno? Porque a veces Dios, el que ve nuestras vidas absolutamente divididas y quebrantadas, a veces hay algo que podemos tener y nos podemos dividir. Una parte es parte de la iglesia, podemos participar, podemos tener algunas actividades religiosas, algunas actividades espirituales, pero con el paso del tiempo, con la influencia de este mundo pecaminoso en el cual vivimos, empezamos a fragmentarnos y a dividirnos. Dividimos nuestro tiempo, dividimos nuestras prioridades, dividimos muchas cosas en nuestra vida, y este Dios, una de las cosas que uno aprende de la palabra de Dios, este Dios siempre nos ha querido en exclusiva. Es un Dios que no te comparte, que no somos de lo que estamos viendo, una figura muy especial que muestra este primer punto de la historia del Carmelo. Es que aunque, como dije antes, el pueblo está fragmentado, dividido entre norte y sur, en un reino, en otro reino, sin embargo, lo que está simbolizado es lo que hace Elías. Está diciendo: aquí están las 12 piedras, porque ante Dios sigue siendo uno solo. Y Dios te sigue mirando como uno solo, y no con lo dividido que a veces nosotros estamos. Por eso que a veces decimos: hijo mío, dame tu corazón, que representa, dame el centro de toda tu vida, el centro de tu atención. No una parte, no alguna área de nuestra vida, sino que Dios siempre te quiere completo.
y en exclusiva. Segundo punto que quiero tocar, hablemos un poco de el nombre del pueblo de Dios, porque es importante lo que dicen estos versículos que hemos leído, lo que a veces olvidamos. El texto nos recuerda que Jacob recibió el nombre de Israel. Jacob es el que Dios le coloca un nombre, porque este pueblo va a adoptar ese nombre que Dios le puso a Jacob. Déjame que te lea el versículo cuando ocurrió eso. Génesis 32, verso 28, es el momento cuando una situación, una lucha que él tiene, pelea con el ángel. Y finalmente el ángel mismo, aquí dice que es su nombre, pero es para poder entenderlo, es el que le coloca y le coloca un nuevo nombre. Mira lo que dice. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y la descendencia, de esa descendencia nace la nación de Israel. Y la nación de Israel adopta el nombre que Dios le puso a Jacob. Por lo tanto, ese nombre no lo puso alguien en especial, sino que el nombre lo puso Dios. Filológicamente, el nombre se asocia con la raíz contender, prevalecer, o el que lucha con Dios. Eso es el nombre, lo que conlleva, lo que significa el nombre Israel. El profeta Elías dice: Israel será tu nombre. Así lo plantea en el relato bíblico. Elías no apela a un nacionalismo barato y vacío, sino a la historia de transformación que tiene este pueblo. Este es un pueblo que Dios toma, elige, Dios se fija en él, Dios lo escoge de los demás pueblos y Dios lo toma como Dios lo ha hecho contigo. No me elegiste vosotros a mí, dice la Reina Valera, sino que yo los elegí a ustedes. Así dice la palabra de Dios. Y algo profundamente interesante cuando recordamos esa verdad bíblica, que no estamos aquí porque un día tuvimos una actitud bien bacán y no tomamos una decisión, sino que porque vamos entendiendo que Dios es el que un día te eligió. Dios se fijó en ti. Aunque a veces uno dice: pero ¿cómo eso es posible? Dios, déjame reiterar ese concepto, aunque te suene increíble, a que luches con tu mente a lo mejor, porque cuando uno se coloca en esa actitud dice: bueno, no somos los mejores. Claro que no somos los mejores, por la misma razón que es increíble que Dios se haya fijado en ti. Pero alguien puede decir: pero Dios a lo mejor no está considerando. Yo me he mandado una del porte de una casa y digo yo: sí, Dios las conoce. Conoce todos tus chascarros, todos tus más negros pecados, quizás tu mal olor pecaminoso, sin embargo te amó igual. Eso es algo que quebranta el corazón y la mente cuando uno lo puede comprender y lo puede entender. Es verdaderamente interesante mirarlo bajo ese concepto. Y cuando digo esto, un hombre cambiado por el encuentro que tiene con Dios dio origen al nombre de este pueblo, Israel, a un pueblo llamado a vivir en fidelidad a Dios. Ese es el llamado y ese es el nombre que ostenta este pueblo. Israel no es un título que el hombre se gana, sino un nombre que Dios mismo le concede. Qué maravilloso poder decir eso, qué tremendo está poder decir que no somos nosotros los que decimos, sino que la Biblia es el que te dice que tú eres un hijo de Dios. Idolatría, entonces, mirando bajo lo que estoy tratando de poder colocar en tu mente, idolatría entonces no es solo adorar a un Dios falso, también es intentar vivir con un nombre prestado, como si Baal pudiera dar lo que solo el Señor promete, que es pertenencia, fecundidad y seguridad. Nadie más te puede dar lo que Dios te da. Nadie más te puede entregar lo que solo Dios puede entregar. Nadie más puede darte paz. Nadie más puede abrirte las puertas que Dios puede abrir.
Nadie más puede consolarte como Dios puede consolarte. Nadie más puede llenar el vacío que solamente Dios puede llenar. Y eso es verdaderamente importante poder reconocerlo, y es lo que está tratando también Elías, de poder recordarle a este pueblo que también tenía todo ese concepto, que se habían olvidado de Dios. En el Carmelo, en el monte Carmelo, Israel denuncia la incoherencia de un pueblo que lleva un nombre, que lucha con Dios, pero que insólitamente se rinde a los ídolos paganos. Lleva un nombre que Dios lo puso, y sin embargo, en lo que el profeta Elías trata de poder recordarles: ustedes tienen un nombre que Dios se los dio, pero ¿cómo es posible que el día de hoy se hayan olvidado de quién es su Dios, de quién es su historia? ¿Cómo pueden olvidar lo que Dios, de dónde Dios los sacó, lo que Dios ha hecho con ustedes a través del desierto, cuando caminaron y cuando estuvieron 40 años vagando por el desierto? Dios les proveyó agua, les proveyó comida. Había un maná que descendía. ¿Cómo se pueden olvidar de eso? ¿Cómo se pueden olvidarse de los 430 años que vivieron esclavizados en Egipto, y el día de hoy se han olvidado de Dios? Eso es lo que plantea. Y a veces también es una exhortación silenciosa para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Cuántas veces olvidamos la misericordia que Dios ha tenido? No solamente contigo, también con tu entorno, con tu propia familia. Alabado sea el Señor. Que Dios te llame por el nombre significa que Él te conoce de forma personal. Eso es lo que está recordándole Elías al pueblo de Israel. Y cuando hablamos de que lo conoce en forma personal, porque nos pertenecemos y tenemos un propósito en nuestra vida. Eso es lo que también Elías le exhorta al pueblo de Israel. En la Biblia, el nombre no es solo una etiqueta, expresa identidad, expresa carácter, y muchas veces un llamado y una misión. Detrás de todo eso está todos esos conceptos que la palabra de Dios a veces nos hace entender. Por eso, cuando Dios llama a alguien por su nombre, el sentido es absolutamente íntimo y redentor. Qué tremendo. Hay unos versículos bíblicos que quiero compartírselo, donde es maravilloso cuando Dios le habla y le habla por su nombre. Mira lo que dice Isaías, porque Dios llama a Isaías de una manera especial, pero sus palabras, permíteme el día de hoy endosártelas en el nombre del Señor y proféticamente sobre la vida de cada uno de ustedes. Isaías 43, verso 1 al 3 dice: ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel: no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarán ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Alabado sea el Señor. Mira qué profundo es cuando la palabra de Dios nos habla y nos exhorta también de esa manera. Tener un nombre entonces puesto por Dios es una forma de decir que Él sencillamente te conoce. Enteramente te conoce. Te llama, te reclama como suyo y te da identidad y propósito en Cristo. Es el hecho de poder, y eso es lo que Dios le habla a Israel. Dios te puso nombre, te llama por su nombre que Él mismo te puso. Como el día de hoy da a entender que Dios también se acuerda de ti. Y que hay una promesa extraordinaria. Que a los vencedores, el libro de Apocalipsis dice algo extraordinario. Que a los vencedores el Señor les dará un nuevo nombre guardado que tiene para cada uno de los que serán vencedores. Míralo, no es una idea mía, deja compartírtelo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 dice lo siguiente: el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe.
Alabado sea el Señor. ¿Qué profundidades hay en la palabra de Dios para poder entender un poco lo que está implícito en lo que está en juego en el Monte Carmelo, cuando Elías construye el altar y cuando coloca las 12 piedras y le llama y le dice, lo llama por su nombre, Israel? Es como queriendo decirle, acuérdate quién eres, acuérdate que quién te llamó, acuérdate de la misericordia que ha caído sobre ti, sobre los tuyos. Alabado sea el Señor. Precioso es poder tomar y entender esa verdad. Déjame ir a mi tercer y último punto. Número 3. El altar es un lugar de acercamiento a Dios. Ya dije todo lo que estaba, el escenario, la razón y la causa de esa confrontación. La razón es un pueblo que se olvida de Dios, un pueblo que entra en un paganismo insólito, un pueblo que tiene problemas de memoria, olvida fácilmente y reemplaza a Dios con una facilidad que llega a incomodar. Cuando uno ve el relato bíblico, lo reemplaza con una facilidad tremenda. Número 3, el altar es un lugar, como dije, de acercamiento a Dios. El altar no es un simple monumento, sino un punto de mediación. Así lo presenta la palabra de Dios. En ese altar donde se ofrece vida para expresar expiación, comunión y entrega, es el momento de hacer las paces, de restaurar, de cambiar, de volver a lo que era, a lo anterior. Tiene mucho simbolismo. En el capítulo 18, el altar en honor al Señor confronta directamente el culto rival, los que se habían olvidado de Dios, los que habían considerado que era buena esta nueva moda, un nuevo Dios, un nuevo concepto. Baal era lo que se lleva, era lo que Baal representa tantas cosas el día de hoy. Baal representa todo lo que ha monopolizado nuestra atención, todo lo que se lleva el tiempo que deberíamos dedicárselo al Señor, todo lo que ha acaparado nuestras prioridades en la vida, que para veces es más importante. Baal puede significar muchas cosas, puede significar a veces las lucas que tenemos cuando el dinero es más importante que una verdadera relación con Dios. Baal representa muchas de esos conceptos. Baal representa a veces cuando simplemente lo que andamos buscando es poder validarnos, el reconocimiento, el poder que nos reconozcan en muchas áreas. Baal representa todo lo que a veces nos distancia de Dios, simplemente. Por eso que es un concepto muy especial en honor. Aquí hay un concepto muy especial. El altar hecho de piedra no exhibe sencillamente lujo, exhibe obediencia y memoria del pacto que Dios hizo con su pueblo, recordando que el encuentro con Dios se ordena según su palabra, no según la imaginación religiosa del momento. No es lo que la gente piensa, sino que lo que Dios había establecido. Elías organiza el altar y la colocación del sacrificio de modo que no haya ningún truco posterior, y el propósito es que la respuesta que va a llegar de parte de Dios, esa respuesta divina, sea atribuible solo y únicamente al Dios y a un acto sobrenatural de Él. Elías está empeñado en que lo que el pueblo va a ver, en lo que el pueblo va a presenciar, demuestre que no hay otras opciones, que no hay otros dioses, que no hay otra alternativa, que hay un solo Dios verdadero. Un solo Dios y no hay otro. Todo lo demás es una falsedad y es una mentira. También es bueno recordar que el altar destruido que tenía Israel representaba que el pueblo de Israel se había olvidado de Dios y que por ende ya no tenían comunión con Él. Que lo que quiere hacer Elías es que el pueblo vuelva a tener comunión con Dios. Lo que desea el Señor con esta palabra es poder que podamos reconstruir lo que a veces
el tiempo y la mala memoria ha ido deteriorando en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Cuando a veces justamente Dios no está en el centro de nuestra vida, sino que hay muchas cosas, hay muchos baales, hay muchas cosas que nos hemos ido fragmentando, dividiendo en muchas cosas, y a veces olvidamos sencillamente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El profeta Elías reconoció que el altar tenía que ser restaurado y tenía que ser imperiosamente levantado. Haciéndolo así, Dios entonces contestaría y defendería la causa de sus hijos. Volvería a ser el Dios que siempre había sido, el que había sido benefactor de su pueblo, el Dios que había demostrado su misericordia en muchas etapas de su vida, el Dios que no se había olvidado de las promesas que le había hecho a sus antepasados, el Dios que se recordó aún, aunque habían pasado siglos y siglos, la promesa que le había hecho a Abraham, que su descendencia Dios la llevaría a una tierra que fluía leche y miel. Este era el Dios que había cumplido su promesa, pero el pueblo se había olvidado de él. Alabado sea el Señor. Este altar de la adoración, de la comunión, era entonces prioritario que se levantara. Llegado entonces el momento, Elías cavó una zanja. Alrededor del altar cavó una zanja con capacidad para 2 beas, que eran 44 litros de agua. Él está empeñado, él dice, aquí están las 12 piedras, hizo el altar, y para demostrar, para que no quedara dura, para que no dijera alguien, tal vez hubo el azar de la vida, alguna casualidad. Él quiere ser absolutamente taxativo con lo que el pueblo tiene que entender ese día, que lo que va a ocurrir no es atribuible a ninguna circunstancia humana, sino a un acto sobrenatural del Dios verdadero. Y hace una zanja alrededor del altar y pide que lo llenen con 44 litros de agua. Alabado sea el Señor. Lo que ocurre aquí, como dije, no será un acto casual o el azar de la vida. Elías prepara el altar con una reverencia deliberada para quien sabe que está ante un Dios santo y ante un Dios real y ante un Dios verdadero. Un Dios que es celoso, pero es un Dios real y verdadero. Sabe que está enfrentando a un Dios falso, que la gente se ha imaginado cosas. La Biblia muestra que cuando comenzó este relato, cuando uno empieza a leer el relato, tiene detalles que son casi morbosos, porque hay un momento donde Elías empieza incluso a burlar de ellos y le dice, primeramente invoquen ustedes a su Dios, les doy la prioridad, comiencen ustedes. Y comenzaron a alabar a Baal, la cantidad de los hombres, los profetas que tenía Baal. Y de repente, como pasaba el tiempo y no había respuesta, él decía, háganlo más fuerte, seguramente a lo mejor está dormido, quizás ha salido, así que háganlo más fuerte, y se laceraban el cuerpo para que su Dios les pudiera responder. Y ahí es donde él dice, bueno, ahora me toca a mí. Caben una zanja, pónganle agua, porque la idea era el Dios que haga llover fuego sobre el altar. Ese será el Dios verdadero. Alabado sea el Señor. Y lo hace con como dije, lo hace con una ritualidad impresionante. Uno trata de imaginarse el momento y la escena y es verdaderamente impactante. La confianza de Elías, pongan 44 litros de agua para que no quede duda de quién es el Dios verdadero. Como respuesta, Dios envió fuego que consumió el altar que estaba sobre el altar, lo que estaba sobre el altar, debajo del altar y alrededor del altar.
se consumió toda. Mira lo que dice el relato bíblico. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 38, dice lo siguiente: en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Porque tu Dios es real, porque tu Dios es verdadero, porque tu Dios no es un mito, porque tu Dios no es religión, no es simplemente seguir una tendencia que a veces se hace por moda, sino que este Dios que hemos venido a alabar y adorar en esta mañana es un Dios real y verdadero. Es un Dios de lo sobrenatural. El tema es que nosotros a veces lo minimizamos con nuestra poca fe, con la forma a veces como lo limitamos, porque esto es por eso que yo siempre recuerdo ese verso y lo digo en muchos momentos, a veces en los sermones, esa palabra que tiene un sentido tan amplio y tan aplicable a muchas cosas cotidianas. La Biblia dice: conforme a tu fe será hecho. No es que Dios no pueda, no, es conforme a tu fe, dice el Señor, porque esto tiene un concepto de entender que detrás de todo esto también hay un concepto que aplicamos nosotros. Dios es real y verdadero, pero se amolda a tu fe. Conforme a tu fe será hecho. Sería importante agregar algo a lo que estoy diciendo. ¿De qué porte es tu Dios? Sería bueno preguntarnos a cada uno de nosotros. ¿De qué porte es tu Dios? Para saber cuál es tu grado de fe. No sé, cuando yo miro esta escena del Carmelo, digo yo, tal vez yo no le habría echado agua. Pero la fe y la convicción de Elías era extraordinario. Para que no quede en duda, pídenle agua. Porque el Dios que voy a invocar es un Dios real y verdadero. Esta manifestación milagrosa de esta respuesta de Dios cuando desciende esas llamas de fuego, consumen, como dice el relato bíblico, hasta el agua. El pueblo ahora pudo testificar, y el pueblo entonces ve la mano de Dios y empieza el pueblo a gritar: ¡Jehová es Dios! ¡Jehová es Dios! Alabados. ¡Qué emoción haber vivido esa instancia! Cuando un pueblo es exhortado por una manifestación impresionante, y ahora el pueblo que se había olvidado comienzan a gritar al unísono: ¡Jehová es Dios! ¿Cuántas veces necesitamos a veces pararnos en medio de las tormentas de la vida, en medio de los desiertos que nos toca atravesar, para recordar: Jehová es Dios, el Dios de lo imposible, el Dios de lo sobrenatural? Alabado sea el Señor. Elías reconstruyó el altar en honor del Señor, porque la verdadera adoración reordena el mundo en el cual vivimos, reordena también nuestras prioridades, reordena todo lo que es la vida, a veces tan distorsionada y tan a veces desparramada que vivimos. Dios vuelve a ocupar entonces el centro de la vida de Israel, como Dios desea poder estar en el centro de nuestra vida. Y el pueblo ahora vuelve a su lugar correcto, no como dueño de la bendición, sino como receptores de la gracia divina. Porque eso era lo que eran, receptores simplemente de la gracia divina. Esta acción enseña que la renovación espiritual rara vez empieza con emociones y casi siempre comienza con un altar. Por eso el título del mensaje es: levanta un altar al Señor. Porque cuando pasa el tiempo, cuando a veces los días van pasando, cuando las hojas del calendario las vamos sacando con tanta facilidad, y el día de hoy, siempre lo converso con mi esposa, no sé si me pasa a mí nomás, pero por Dios que pasa rápido el tiempo. Por Dios que pasa rápido el tiempo. Yo todavía tengo la Navidad de 2025 y ya estamos en agosto. Ya estamos pensando en tiqui-tiqui-tí, ¿o no?
comprar los choripán y comprar el asadito, todo lo demás, y después de septiembre vamos a los moles y vemos los adornos de Navidad como 2 o 3 meses antes y ya se nos acabó el año. Se nos ha pasado rápido el tiempo. Y a veces también el paso del tiempo, cuando nos recordamos quién es este Dios que no nos lleva tomados de la mano, quién es el que es nuestro benefactor, a quien le debemos todo honor y toda gloria. Parece que como que nos identificamos con un pueblo que increíblemente, habiendo pasado un pasado increíble, habiendo sido rescatado de la tierra de Egipto, habiendo heredado todas las tremendas proezas que le contaron sus antepasados, son los que comienzan a olvidar. Por eso que a veces necesitamos vivir esos momentos, a veces apremiantes en la vida, para poder reconocer, para poder recordar que este Dios sigue vigente en nuestra vida. Porque este pueblo que vive es el que había escuchado de lo que sus antepasados, lo que sus abuelos vivieron cuando salieron, su retatarabuelo, lo que había ocurrido cuando salieron de Egipto. Porque la Biblia dice, cuando tú lees el libro de Hebreos, dice que muchos de los que salieron de la tierra de Egipto, sus huesos quedaron esparcidos en el desierto, y los que entraron a la tierra prometida fue la descendencia de todo ese pueblo que salió vagando por el desierto, y quedaron sus huesos en el desierto por su incredulidad con Dios, simplemente por su incredulidad. Nosotros hoy también necesitamos, como dije, levantar en nuestros corazones el altar de la oración. Necesitamos levantar el altar de la comunión con Dios, el altar de la oración, que a veces se olvida y el paso del tiempo comienza a distanciarnos. Hay otras prioridades, hay otras cosas que tienen a lo mejor importancia, y nos vamos deteriorando en muchas cosas y nos vamos olvidando. Y hoy hay muchos baales que se han levantado en nuestra vida y que son a veces necesarios poder que llegue un momento nos confrontamos para poder decir quién es verdaderamente el centro de tu vida, qué es lo que hizo Elías cuando se para frente al pueblo y cuando los exhorta y cuando comienza esta confrontación. El Dios verdadero sea el que haga llover fuego. Cuando levantamos estos altares veremos el fuego de Dios descender y quemarnos simplemente con su presencia, porque su presencia quema todo lo inadecuado en nuestra vida. Su presencia coloca en orden nuestras prioridades, que a veces se distorsionan con el paso del tiempo, con la falta de memoria que a veces tenemos. Por eso que digo que es muy interesante. Pidamos a Dios que nos envíe entonces en este tiempo un fuego de su Espíritu Santo y que consuma todo para su gloria y para su honra, para poder purificarnos de una manera. El altar entonces debe ser, antes de ser un lugar de sacrificio, es un acto simplemente de memoria. Volvamos a recordar lo que Dios ha hecho con nuestra vida, porque la idolatría siempre, y lo digo por tercera vez, siempre comienza con el olvido, con la falta de una buena memoria. Cuando el pueblo deja de recordar quién es Dios y quiénes son ellos ante Él, comienza a diluirse el concepto de quién es el Dios en nuestra vida. Por lo tanto, Dios en esta mañana te bendiga. Que su palabra de una u otra manera nos confronte, que es necesario hacernos a levantar un altar el día de hoy, simplemente para poder ordenar todo lo que esté a veces distorsionado. El altar está representado. El altar tenía muchos ingredientes, como dije al principio, por eso es que te lo quise fragmentar. Primeramente, el altar tenía 12 piedras que simbolizaba cada una de las tribus de Israel. Cuando digo levantemos un altar, es coloca todas las áreas de tu vida en ese, donde estés enteramente representado. Todas tus prioridades. En segundo lugar, recuerda quién eres, la identidad que tienes en Cristo. No eres un guacho, tienes un Padre espiritual que te ama celosamente
y ha puesto su mirada fija en ti. Eso es lo que plantea y lo que dice la palabra del Señor. Y en tercer lugar, entonces, ahora levante ese altar y ahora pide simplemente porque el Señor es el que hace derramar esa presencia del Espíritu Santo y se quema todo lo inadecuado. Y para poder reconocer que solamente Dios es el que puede cambiar todo lo que a veces nosotros vamos distorsionando a través del paso del tiempo. Dios te bendiga en esta mañana. Dios bendiga tu vida. Y es un buen momento, un buen mes para poder decir: Señor, hoy día comienzo a restaurar mi altar de oración, mi altar de adoración y todo lo que a veces necesitamos restaurar en nuestra vida, que el paso del tiempo lo va desgastando, se va diluyendo. Y a veces hablábamos, en la antigüedad se hablaba muchos sermones de lo que era volver al primer amor, el desgaste del paso del tiempo, el que ya no hacíamos las cosas con el entusiasmo, con la vehemencia que se hizo en otros momentos, simplemente porque la memoria y el paso del tiempo es lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Que Dios bendiga su palabra y que cada cual tomemos la parte que nos corresponde. Pónganse en pie, vamos a orar. Inclinen su rostro y oremos al Señor, pidiendo que el Señor guarde esta palabra en cada una de nuestras vidas. Señor, vamos delante de tu presencia. Te adoramos, Señor, porque eres el Dios que llamas por nombre y reúnes lo que está disperso en nuestra vida. Gracias porque como hiciste con Israel, Señor, tú no olvidas mis pedazos y tú no olvidas mis historias. Tú los sostienes en tus manos. Hoy nos presentamos ante ti con lo que en nosotros está roto y en lo que está dividido, en lo que está cansado y lo que está olvidado, Señor. Como el profeta Elías, queremos levantar un altar para ti, con 12 piedras que tipifican todo lo que somos, con cada parte de nuestras vidas, Señor, con cada herida y con cada esperanza. Ayúdanos a honrarte siempre en lo cotidiano, a volver a poner en su lugar lo que hemos dejado caer y recordar que te pertenecemos solo a ti, Señor, solo a ti, Señor. También cava en nosotros esa zanja, haz espacio real para tu presencia, quita nuestra prisa, nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia y enséñanos a preparar nuestro corazón con reverencia. Señor, nos rendimos hoy a ti. Toma nuestras vidas y reconstruye en nosotros un altar para tu nombre. Confiamos en que tú eres fiel para unir, para sanar y para restaurar nuestras vidas rotas. Te lo pedimos y te lo rogamos por Jesucristo, nuestro buen y querido Salvador. Amén, amén y amén, Señor. Demos la gloria al Señor.